Hola, les saluda su hermana Andrea Vázquez de Clínica de la Familia en un nuevo café con raíces con aromátora. Hoy vamos a ver lo que es el libro de Samuel, el capítulo 1 de Primera de Samuel. Vamos a revisar la versión de BTX o Biblia Textual, la cuarta edición, y quise llamar por título a esta sesión Del dolor al altar, el poder de la intercesión familiar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estudiar y escudriñar tu palabra. Te ruego a ti, Señor, que sea usted usando mi vida como un instrumento tuyo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El contexto histórico. Vemos que la situación histórica al comienzo de la narración de estos libros, principalmente lo que vamos a ver ahora, Samuel, es la del final del periodo de los jueces. Hay dos temas principales en los libros de Samuel. Primero, el problema del liderazgo en Israel, el pueblo de Dios, y la presencia de Dios en medio de él, que en ese entonces escaseaba. Entonces vemos un periodo de transición entre lo que fue el tiempo de los jueces y los profetas a lo que sería la monarquía. El primero fue un cambio constitucional. El sistema de gobierno cambió radicalmente al ser el liderazgo de los jueces suplantados por la monarquía. El segundo cambio grande fue la caída del santuario en Silo, que fue reemplazada después de un intervalo por Jerusalén, que se convirtió no solo en la capital religiosa, sino también política del reino de Israel. Al comenzar nuestra historia, entonces podemos suponer que el líder más importante de su época era el sumo sacerdote Elí. Estaba envejeciendo y se esperaba que sus dos hijos pronto lo sucedieran, pero en realidad habría de ser Samuel quien ocuparía el lugar de Elí, como lo explica en los siguientes capítulos. El capítulo 1 de Samuel y de Primera de Samuel no es solo una crónica histórica, es un espejo del alma familiar y un mapa para restaurar el Shalom Bayit, la paz del hogar en tiempos de crisis. Vamos a revisar entonces la palabra del Señor y posteriormente vamos a ir analizando cada lectura. Hubo un varón de Ramatá Sofim, efrateo de la serranía de Efraín, llamado Elcana ben Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y este varón subía todos los años desde su ciudad a postrarse y ofrecer sacrificios para Yahweh Sebaot en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Yahweh. Llegado el día, Elcana ofrecía su sacrificio y daba porciones a su mujer Penina, a todos sus hijos y a todas sus hijas. Pero a Ana le daba una porción doble, porque él amaba a Ana a pesar de que Yahweh había cerrado su matriz. Los nombres marcan la identidad del pueblo hebreo, su carácter, propósito y destino. Por eso que quise exponer acá, en esta presentación, algunos de los nombres de los principales protagonistas de esta historia. Vamos a revisar. Ana. En hebreo, Haná, significado gracia, favor, la que es o compasiva. La gracia, Gesed o Haná en hebreo, no es la ausencia de aflicción, sino la fuerza divina para atravesarla sin amargarse. Cuando experimentes esterilidad en algún área de tu vida, proyectos, paz familiar, finanzas, no asumas que estás bajo maldición. A veces Dios cierra una puerta para que dejes de confiar en tus propias fuerzas y busques su gracia. Tu quebrantamiento hoy es el terreno fértil para el milagro del mañana. Esto es tremendo. La verdad es que muchas veces en nuestro hogar, en nuestra familia, vivimos situaciones difíciles donde requerimos de la gracia del Señor y su favor. Y así como Ana, que vivía un tiempo vivió lo que era la infertilidad, ¿no es cierto? Y también muchas veces nosotros vivimos situaciones que nos llevan a esa infertilidad, ya sea natural, porque efectivamente no podemos concebir, o también en las distintas áreas de nuestra vida, ya sea en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestro esposo, o en las áreas de la finanza, etc. Pero el Señor nos permite que vivamos estas situaciones no para que las vivamos con amargura, sino que para aprendamos a depender de Él, a confiar en Él y esperar en Él. Y
y podamos ver su gloria manifiesta. Eso es lo que permite Dios para nuestras vidas, para que podamos también tener un tiempo de intimidad con Él. Muchas veces estamos estériles a nivel espiritual, porque carecemos de relación con Dios e intimidad con Dios. Entonces, estos tiempos que de pronto pueden ser de aflicción, el Señor los permite para que Él nos pueda hablar, así como en el desierto el Señor busca llevar a su pueblo al desierto para hablar con Él, para seducirlo y para manifestarse a Él con todo su poder y su gloria. Veamos el siguiente nombre, Elcana. Elcana era el esposo de Ana. Su significado, desde el hebreo Elcana, Dios ha poseído o Dios ha comprado, también Dios celoso. Nos enseña el peligro del amor autosuficiente. Como líderes en el hogar, a menudo intentamos resolver las crisis espirituales o emocionales de nuestro cónyuge o hijos con soluciones materiales, afecto superficial o lógica humana. Debemos recordar que hay vacíos en nuestra familia que solo Dios puede llenar. Nuestro rol no es sustituir a Dios, sino guiar a nuestra familia hacia Él. Esto es muy importante porque muchas veces tenemos dificultades con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro cónyuge, y vemos la manera de resolverlos de una manera más bien más sustancial o material y no, no nos hacemos cargo, no somos empáticos con lo que está viviendo. A veces bastaría una conversación, bastaría abrir el corazón y disponerse también a escuchar, porque muchas veces no escuchamos a nuestro cónyuge o no escuchamos a nuestros hijos y sacamos nuestras propias conclusiones de lo que observamos y vemos y pensamos, pero no escudriñamos qué hay realmente en su corazón, cuál es su pesar, cuál es su molestia, qué es lo que necesitan. Entonces es importante no ser autosuficientes en cuanto a pensar que nosotros podemos resolverlo todo, porque también no está solo en nuestras manos, dependemos también de Dios para poder resolver los conflictos que podamos tener en nuestro hogar, con nuestros cónyuges o nuestros hijos, o también para poder comprender o poder disponernos a escuchar a nuestros más cercanos prójimos, valga la redundancia. Pero es necesario depender de Dios para guiar a nuestra familia y buscar espacios de reunión con nuestros hijos y con nuestro esposo, de intimidad también con ellos. Elí. Elí, significado, mi Dios es elevado, el que asciende. Nos advierte sobre el peligro de la rutina y la pérdida de agudeza espiritual en nuestro liderazgo, sea ministerial o familiar. Como padres o líderes podemos estar elevados en posición, porque tenemos autoridad, tenemos un cargo, un rol, pero ciegos al dolor real de los que nos rodean. Similar a lo que estábamos viendo recién. Recién veíamos nosotros como la provisión material, como para poder mitigar algún problema, alguna situación con nuestros seres queridos. Pero también necesitamos pedirle al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh, que nos dé ojos limpios para no juzgar la apariencia de nuestros hijos o nuestro cónyuge, sino conectar con el clamor de su corazón. Penina. Penina, significado perla, coral, la preciosa. Todos tenemos una penina en nuestras vidas, una circunstancia, una persona o una provocación constante que nos irrita. Sin embargo, en el diseño del Padre, la perla de la provocación es necesaria para que la gracia, Ana, clame en el altar. No desperdicies a quienes te prueban. Dios los usa como herramientas de pulido para empujarte a tu lugar de oración. La perla se obtiene desde un molusco, ¿no es cierto?, que es una piedra que ingresa particularmente a la ostra, o un grano de arena simplemente que empieza a molestarle a esa ostra y esa ostra empieza a construir, ¿no es cierto?, con el nácar finalmente esta perlita.
lo cual implica dolor para la ostra. Y finalmente termina de este dolor naciendo una perla que es fuerte, que es dura, que tiene cierta dureza. Y Penina también significa esto, es la dureza con la que de pronto nos trata la vida, ya sea por una circunstancia o por una persona que nos irrite, o incluso a veces nosotros mismos pasamos a ser esa penina, esa perla dura que, que, que está para pulir a otros, a nuestro mismo cónyuge, a nuestros hijos. Pero lo importante de esto es que reconozcamos que de pronto podamos ser nosotros penina y que no seamos, en el caso de una mujer en el hogar, no seamos una mujer que destruya su casa, sino que seamos sabias y que edifiquemos nuestro hogar. También cuando nos pasa que tenemos una penina, una rival, que también habla la Escritura, en nuestra vida, ya sea en nuestro trabajo o en nuestra vida familiar o incluso en el ministerio, nosotros podamos reconocerle y entender que necesitamos no confrontarnos, no discutir, no amargarnos o frustrarnos, sino que buscar a Dios por medio de la oración, así como Ana lo hizo. Otro nombre que vemos, y el último que vamos a ver por hoy, es Samuel. En hebreo, Shemael, Dios oyó, viene de la raíz de Shema, o Shemuel, que Dios oyó mi oración. Shem-El, su nombre es Dios, puesto por Dios también. Podemos ver el nombre de Dios aquí, ¿no es cierto? Todo lo que nace de la oración y la entrega total lleva el sello de Shemuel. Es escuchado por Dios y glorifica su nombre. Cuando consagramos nuestros proyectos, finanzas o hijos al Padre, ellos dejan de ser nuestros y se convierten en instrumentos de salvación y orden en medio del caos social que nos rodea. Vemos cómo Ana coloca este nombre, ¿no es cierto?, porque efectivamente Dios oyó su oración. Por eso él se llama Shemuel o Samuel, que es oración que fue contestada por Dios. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo se cumple esto de que el que nace de una oración termina, ¿no es cierto?, siendo consagrado para Dios y que finalmente se puede constituir en un instrumento de salvación, no solo para su hogar o su familia, sino que fue para toda una nación, así como lo fue Samuel. Bueno, sigamos escudriñando la palabra. En 1 Samuel, capítulo 1, del verso 6 en adelante hasta el verso 8, vamos a leer y dice así. Y su rival la provocaba de continuo para irritarla, porque Yahweh había cerrado su matriz, y así hacía de año en año, irritándola cuando subía a la casa de Yahweh, y ella lloraba y no comía. Y su marido Elcana le decía a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí vemos claramente la disfunción y la empatía. Elcana amaba a Ana, pero su respuesta ante su dolor fue, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Él intentó llenar un vacío espiritual y emocional con la lógica humana y el afecto egocéntrico. Acá veíamos un poco lo que era justamente parte de su carácter, lo que le identificaba a él, lo que veíamos con su nombre, ¿no es cierto?, el significado de su nombre, que él de alguna manera manifiesta esta autosuficiencia emocional, pero que de alguna manera también deja de ver o deja de ser empático con el dolor de su esposa y pone por encima del dolor de su esposa su amor egocéntrico. ¿En qué acaso no soy yo mejor que 10 hijos? En el matrimonio actual a menudo fallamos en la empatía activa. No basta con proveer o estar ahí. El cónyuge necesita que validemos su dolor sin intentar minimizarlo con respuestas simplistas. El verdadero Shalom Bait requiere escuchar el clamor silencioso del otro.
e, interce- e interceder por él. Muchas veces podemos llegar a escuchar o incluso estar atentos o tener empatía con el dolor de nuestro cónyuge, pero no solo basta con eso, también es necesario interceder, orar, estar con él, vivir juntamente con él, así como nos enseñaba nuestro Mesías, ¿no es cierto? Gozarnos con los que se gozan y dolernos con los que se duelen. Y buscar la solución juntos, porque como matrimonio debiéramos estar en un ejat y buscar, ¿no es cierto?, sobre todo el varón como sacerdote del hogar, ante una situación como una infertilidad, ya sea natural o espiritual, en algún ámbito de nuestra vida, alguna situación difícil o circunstancia, buscar por medio de la oración conjunto con su cónyuge las respuestas ante el Padre. Vemos otro problema acá en esta historia, ¿no es cierto?, que provoca esta falta de Shalom Bayit. Uno es la poligamia, que de alguna manera es la desobediencia al plan de Dios, porque si bien en ese entonces se aceptaba culturalmente lo que era la poligamia, ese no era parte del plan divino original para el matrimonio. De hecho, en Génesis vemos, ¿no es cierto?, que el Señor le dice que sean uno solo, un ejat con su mujer, que tome para sí una mujer y que deje a su padre y a su madre y que sean uno solo. Y no dice que tome a sus mujeres. Y también lo vemos más adelante en el Brit Hadashah, que en primera de Timoteo también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, que en la carta de Timoteo, perdón, dice que aquel que quiere obispado, ¿no es cierto?, que sea marido de una sola mujer, afirmando esto. También en Mateo vemos a nuestro amado Yeshua diciéndole a sus discípulos, respondiéndole a los fariseos en realidad, respecto del divorcio, hablando del divorcio, que le dice que les es permitido o les fue permitido a causa de la dureza de su corazón, que se pudieran casar, dar carta de divorcio y volver a casar con otra mujer. Pero no es así el plan de Dios. El plan de Dios original era que el hombre tuviese una mujer y que viviera su vida completa hasta la muerte, ¿no es cierto?, con esa mujer. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que el Cana, a pesar de que la historia nos muestra que amaba más a Ana, claramente ante la situación de que Yahweh había cerrado el vientre o la matriz de su mujer, por lo cual era infértil, él buscó la vía que hasta los patriarcas habían buscado, ¿no es cierto?, también de tener otra mujer que les diera hijos, que fue justamente un problema y que lo vemos, ¿no es cierto?, de los patriarcas en adelante, o las mujeres que fueron infértiles, aquellas que amaban y que finalmente tuvieron hijos con concubinas o con quien no amaban. En el caso de la historia, ¿no es cierto?, de Abraham, Isaac, Jacob. De Abraham y Jacob particularmente. Entonces, si bien había sido permitido, no era dentro del plan. Y eso claramente generaba contiendas al interior del hogar, porque había una mujer que era bien amada, que era Ana, y había otra que claramente no era tan amada seguramente como lo había sido Ana, que era probablemente su gran amor, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo le había dado hijos e hijas, dice la escritura. Entonces existía esa rivalidad entre Penina particularmente con Ana, que la provocaba. Y justamente este es el siguiente problema, ¿no es cierto?, que vemos por la falta de Shalom Bayit, que es la provocación de Penina hacia Ana. Penina atormentaba a Ana año tras año en Silo. Tal era el punto que crecía en Ana una amargura, una aflicción del alma. Y este es el punto también final de este problema de Shalom Bayit, que es la amargura. Ana dice con espíritu difícil, kashar ruach, y amargura del alma, porque ella estaba siendo quebrantada por
por la irritación que le generaba Penina, que año tras año la molestaba al punto de que ella ya al momento de ir a Silo ya claramente no estaba con el ánimo de alabar ni adorar para lo que iban, porque ella ni siquiera quería comer. Entonces eso nos habla de que ya en ella había no solo un malestar, sino que un desánimo total, al punto que ella claramente decide, ¿no es cierto?, acercarse al templo para orar. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, Penina, vemos la figura de su rival, que también en otras versiones dice adversaria. Y es la esposa fértil del Elcana, la que provoca y humilla a Ana por su esterilidad. El contraste literario es evidente. Penina, la que posee perlas, la que brilla. Ana, la favorecida por Dios, cuando nace Samuel. El nombre de Penina puede funcionar como un contrapunto narrativo, una figura externamente favorecida frente a una mujer que recibirá el favor divino. Está claramente visualmente favorecida, o sea, los que la veían desde lejos la veían como una mujer llena de hijos, una mujer fértil, que en ese entonces, en esa época, era muy valorado. A diferencia de Ana, que era la que en ese entonces se consideraba incluso como que avergonzaba a su esposo porque no podía tener hijos. Entonces, claramente era una mujer que para todo el mundo era una mujer que hacía honor a su nombre porque era una perla que brillaba. No así Ana, que era infértil. Sin embargo, vemos que la gracia de Dios opera, ¿no es cierto?, en Ana. Por eso que Penina hacia el exterior se mostraba como una mujer que brillaba y que era radiante, pero en su interior carecía de bondad, de misericordia, de piedad. No era una mujer piadosa y claramente no manifestaba amor a su prójimo, que era Ana. Podemos entender que esta figura se genera claramente también porque Elcana, no tenía igualdad de condiciones para con ambos. Vemos que en la primera lectura, cuando ellos van a Silo y le ofrecen los sacrificios, le da de comer a Penina y a sus hijos su porción, pero a Ana le da una porción mayor. Entonces, mostrándole así estas diferencias que claramente, por lo cual no fue sabio Elcana y generó, ¿no es cierto?, estas contiendas y la falta de paz en el hogar. Bueno, seguimos la lectura. En el versículo 9 en adelante dice: como un mes más tarde, Ana se levantó, y después que comieron en Silo, se presentó delante de Yahweh. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sitial sobre el umbral de la casa de Yahweh, ella, con amargura del alma, suplicó a Yahweh llorando efusivamente, e hizo un voto diciendo: oh Yahweh Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, para que sea recordada, y le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti hasta el día de su muerte. No beberá vino ni licor, ni pasará navaja por su cabeza. Acá vemos claramente que Ana decidió, ¿no es cierto?, exponer su causa ante el Señor. Ella renuncia a su condición, a su orgullo, a la molestia o la amargura que estaba generando, ¿no es cierto?, Penina en su corazón por su condición, y decide entregarle toda esa amargura a los pies del Señor en Silo. Y dice que llora efusivamente. Sale una oración desde su corazón, clama a Dios, pero no solo ora por un hijo, sino que además establece un pacto con Dios y hace un voto. Y este voto fue de consagrar a su hijo, al que no tenía aún, pero ya desde su corazón lo veía y le decía al Señor que lo iba a consagrar. Si Él le concedía ese favor, lo iba a consagrar y que sería con un voto nazareo. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Ana? Como vimos, ¿no es cierto?
a la molestia de Penina fue la oración. Ante la provocación y el vacío, Ana toma una decisión madura. No responde a la provocación de Penina, sino que derrama su alma ante Adonai. Su oración no es un rezo rutinario, es una tefilá, oración, desde las entrañas, una entrega absoluta. Aún en su dolor, Ana priorizó la gloria de Dios antes que su deseo. Elevó una oración conforme a la voluntad de Dios e hizo un voto de entregar a su hijo al Señor como nazareo. Ana lleva su dolor al tabernáculo, a su templo, a su lugar de oración. No se queda con su amargura en su casa encerrada o pasando eh, otras situaciones como depresión o quizás peleando o respondiendo de manera inadecuada también a Penina. No responde a la provocación de Penina de una manera agresiva, sino que ella se comporta como una hija de Dios, siendo pacificadora, busca por medio de una respuesta por medio del Señor a través de su oración. Y esa oración es una oración que la hace con todo su corazón. Se derrama ante la presencia de Yahweh y, y hace un voto a pesar de que anhelaba tanto ese hijo. Podríamos decir que no pensó en sí misma, sino que anheló a ese hijo para entregarlo al Señor, para, para que ese hijo fuese consagrado. O sea, da muestra de un corazón eh, que está dispuesto a dar lo mejor para el Señor. Ese único hijo que además no tenía, pero que lo anhelaba tanto en su corazón, pero que estaba dispuesta inclusive perdón, dárselo al Señor. ¿Cuántas veces nosotros de pronto pedimos algo para nosotros, para nuestro beneficio personal? Ya sea sanidad, ya sea provisión, ya sea para las que están solteras o solteros, un esposo, una esposa, o aquellos que incluso no han podido tener un hijo. Pero pedir como pidió Ana, con todo su corazón, con el quebranto, pero además pedirlo para la gloria de Dios, es una oración que sin duda el Señor iba a escuchar. Quizás si nosotros pusiéramos un poquito de esta pasión en su oración, en nuestras oraciones, perdón, como la que manifestó Ana, un clamor desde nuestro corazón, desde lo íntimo de nuestro corazón, pero también con una disposición a entregar para el Señor, sin duda nuestras oraciones tendrían una respuesta quizás más efectiva. Seguimos en la lectura. Y sucedió que mientras ella oraba largamente en presencia de Yahweh, Elí observaba su boca, porque Ana hablaba en su corazón, y solo se movían sus labios, pero su voz no se escuchaba, por lo que Elí la tuvo por ebria. Y le dijo el muchacho de Elí: ¿Hasta cuándo seguirás en tu borrachera? Quita tu vino de ti, y vete de la presencia de Yahweh. Pero Ana respondió y dijo: No, señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido. Ni vino ni cosa embriagante he bebido, sino que derramo mi alma en presencia de Yahweh. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que Elí hizo un juicio errado, una falsa acusación. Vemos el error de Elí como una falta de discernimiento espiritual. Vio a Ana orar y pensó que estaba ebria, por lo que veía que movía sus labios y, y al verla de lejos simplemente hizo juicio. No tiene discernimiento. Esto refleja el estado espiritual de su casa. El liderazgo sin sensibilidad a Dios forma hijos sin Dios, que es lo que vimos como resultado de la crianza de Elí. Ya hablábamos en el principio de esta porción cuál era el contexto histórico de la nación de Israel, y veíamos que había ausencia de la presencia de Yahweh, porque había un liderazgo que estaba estancado. De hecho, cuando la escritura nos dice que Ana fue a orar, vio que Elí estaba sentado, lo que también podría entenderse
como una persona que no estaba activo a las cosas espirituales. Estaba sentado en la casa del Señor, pero no estaba haciendo nada. Entonces, esto podemos ver que claramente él no está viendo con ojos espirituales. Él está viendo desde los ojos terrenales, no está viendo con los ojos de Dios, no tiene este discernimiento. Bueno, aquí Ana veíamos, ¿no es cierto?, que estaba orando, pero qué importante también es la intercesión. Las batallas familiares no se ganan discutiendo en la mesa, sino de rodillas en el aposento alto. Cuando la infertilidad emocional, espiritual o financiera, o natural también, golpee tu hogar, el camino no es la amargura contra los demás, sino confiar en nuestro Padre eterno, que Él está al control. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos vienen a bien, conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. Cuando habla de todas las cosas, habla de nuestras adversidades, las circunstancias favorables como desfavorables. Todo nos viene a bien para los que aman al Señor. Pero cuando tenemos problemas a nivel de familia, qué importante es la intercesión. Cuando tienes problemas con tu esposo o con tus hijos, antes de discutir, como menciona acá, nosotros discutir en la mesa o discutir con ellos, dobla tus rodillas, intercede por ellos, ora al Padre para que te dé sabiduría, cómo llegar a sus corazones, que el Señor te entregue los corazones de tus hijos y de tu cónyuge, y que te entregue también las herramientas, te dé sabiduría para poder confrontarlas y poder solucionarlas. Seguimos. Derramó mi alma en presencia de Yahweh. No tengas a tu sierva por hija de Belial, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: Ve en paz, y Elohim de Israel te otorgue la petición que le has pedido. Ella dijo: Tu sierva halló gracia ante tus ojos. Y la mujer se fue por su camino y entró en su casa, y comió y bebió con su marido, y su rostro no estuvo ya triste. Por la mañana madrugaron, se postraron ante Yahweh y regresaron, y llegaron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y Yahweh se acordó de ella. Y sucedió que a la sazón de los días, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y llamó su nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Yahweh. Bueno, aquí podemos ver que ahora Elí le da su bendición. Ahora Elí sí se comporta como el sumo sacerdote que es. Ahora Elí es el hombre que intercede por el pueblo, por esta sierva, por Ana, y le declara, ¿no es cierto?, una palabra profética y de bendición. Que el Señor te otorgue lo que has pedido. Y ella la toma, ella la cree. Qué importante es esto, porque a veces recibimos palabras de bendición sobre nuestras vidas, de un siervo de Dios, pero no siempre las creemos. Es más fácil creer lo malo cuando te dan una mala noticia, pero cuando te dan una buena noticia no siempre es fácil creer, sobre todo cuando hay una situación adversa. Pero aquí Ana nos muestra que ella tenía fe. Ella sabía que el Señor iba a escuchar su plegaria, su oración. Y cuando además el siervo de Dios, el sumo sacerdote, le entrega esa porción, esa declaración profética sobre su vida, ella la toma. La invitación aquí es creerle a Dios, creerle a las palabras que Dios tiene para tu vida, lo que el Señor te ha entregado. Hay palabras que el Señor te ha entregado a través de su escritura, a través de un siervo, una sierva. Créele a Dios y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Si tú eres un hijo obediente, si guardas mandamientos y si buscas de todo corazón al Señor, al reino de Dios y su justicia, Él añadirá todas estas cosas. Y lo otro que quise destacar acá,
Y dice que comió y bebió con su marido, y su rostro ya no estuvo triste. Por la mañana madrugaron y se postraron ante Yahweh y regresaron. Y llegaron a casa y el Cana la conoció. Claramente aquí habla de que tuvieron intimidad como marido y mujer. Pero me gustó mucho esto porque cuando la palabra es soltada de parte de Elí sobre Ana, ella podría haber ido con su marido, haber hablado con él, haber comido y bebido y después haber tenido al tiro intimidad buscando la promesa. Pero antes de esto, yo me gozo en el Señor porque Él nos muestra acá que ellos dos se prepararon, comieron, bebieron, pero después de eso fueron de madrugada, dice, de mañana por la madrugada se postraron ante Yahweh y regresaron. Y luego de eso conoció a Ana, perdón, el Cana a Ana y ella concibió porque Yahweh se acordó de ella. Qué importante cuando estamos en nuestra intimidad con nuestro amado, recordar que somos tres, que allí también está Dios con nosotros. Qué importante entregarle nuestra relación íntima a nuestro amado Padre, para que Él santifique nuestra vida sexual también, como matrimonio. No solo debemos pedir al Padre ante cualquier circunstancia de nuestra vida, sino que también debemos dar gracias a Dios, alabarle y bendecirle. Qué importante que la oración esté acompañada de gratitud y de alabanza. Y aquí ellos nos muestran esto que hicieron como matrimonio. Y qué lindo que ellos lo hayan tomado como matrimonio. Porque Ana fue sola al principio. Ahí vimos un poco el egoísmo y el egocentrismo del Cana, ¿no es cierto? Cuando él le dice, ¿acaso no te basto yo por 10 hijos? Pero después vemos que él de alguna manera recapacitó y vio a su mujer feliz y la acompañó y seguramente adoraron al Señor, se postraron ante Él y luego el Señor se acordó de su promesa y cumplió su parte, lo que había declarado el profeta sobre la vida de Ana. Y vemos que ella concibió y dio a luz un hijo, al cual ella llamó Samuel o Shemuel, porque Dios había respondido a su oración. Dios se acordó de Ana. Elí profetiza, vete en paz. Ana cree, cambia su semblante y adora. Tu adoración no depende de las circunstancias ni de un adversario, ni de tu cónyuge, ni de la esterilidad u otra circunstancia. Dios debe ser el centro de tu vida. Postrarse ante el Señor con entrega total. Y subió el varón, el Cana, con toda su familia a Silo, a ofrecer el sacrificio anual y sus votos y todos los diezmos de su tierra. Pero Ana no subió con él, pues dijo a su marido, cuando el niño haya sido destetado, yo lo subiré y será presentado ante Yahweh, y permanecerá allí para siempre. Acá vemos, voy a continuar la lectura. Y su marido el Cana le respondió, haz según tu parecer, quédate hasta que lo destetes, solamente que Yahweh afiance lo que ha salido de tu boca. Se quedó pues la mujer y crió a su hijo hasta que lo hubo destetado. Y cuando lo hubo destetado, subió con él a Silo llevando un novillo trienal, un efa de flor de harina y un odre de vino, y entró en la casa de Yahweh en Silo junto con el niño. Acá vemos que el Cana afirma el voto que Ana había establecido con el Señor, el pacto que ella había hecho. Y cuando leemos Deuteronomio vemos la importancia de no hacer votos a la ligera. Pero también vemos que la mujer, cuando ha hecho un voto a Yahweh, el marido tiene la potestad de anular su voto. Cuando él se ha enterado, tiene 24 horas para rechazar o aceptar su voto ante Dios. Y si él no lo rechaza, ella debe cumplirlo. Y el varón, el esposo, es el responsable de que ella cumpla. Y acá vemos que efectivamente él está cumpliendo y guardando este mandamiento. Cuando le dice que Yahweh afiance
lo que ha salido de tu boca. O sea, ese voto que ella había establecido con Yahweh. Esto lo vemos como la responsabilidad del esposo. Ana cumple su voto, pero es el esposo el que le ayuda también a cumplirlo. El esposo, así como el Cana, debe ejercer su liderazgo espiritual en casa. Aunque el voto lo hizo Ana, el Cana asumió la responsabilidad de cumplirla, por ser la cabeza del hogar. Un esposo debe ser sensible e interceder por la esposa, confiar también en el discernimiento de ella. Ana cumplió su promesa al Señor, entregando su hijo Elí con acción de gracias y con gozo. Entregar lo que más amamos. Ese es el principio de las primicias. Cuando entregamos nuestras primicias a Dios, no debiera ser de lo que nos sobra, ni de lo que no apreciamos, sino que justamente debiera ser de aquello que más amamos o que más nos cuesta o lo que tiene más valor para nosotros. El mayor desafío de los padres modernos es el desapego idólatra. Criamos hijos para nuestro orgullo, para que cumplan nuestras metas frustradas o para que se adapten al sistema del mundo. O al menos eso es lo que hace el mundo en general. Pero el modelo divino nos insta a educar a nuestros hijos bajo la instrucción de la Torá y el amor de Yeshua, para consagrarlos al servicio del reino. Nosotros debemos criar hijos que sean moralmente responsables y espiritualmente sensibles, con un corazón enseñable, y criarlos como siervos del Altísimo. Esa es nuestra misión como padres. Que sean como saetas en manos de valientes, que estén dispuestos para ir a la batalla, para ser lanzados y que den en el blanco perfecto, en el corazón del enemigo del rey. Ese es nuestro propósito como padres, criar hijos para que sean siervos de nuestro Adonai. Y lo presentaron ante Yahweh, y su padre degolló víctima que cada año ofrecía a Yahweh. Luego hizo que el niño se acercara, y degolló el novillo. Y Ana, la madre del niño, lo llevó ante Elí, y dijo: Oh Señor mío, como que vive tu alma, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti rogando a Yahweh. Por este niño rogué, y Yahweh me otorgó la petición que le pedí. También yo lo cedo a Yahweh, todos los días que viva será de Yahweh. La oración nos cambia a nosotros. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, es para alinearnos con ella. Debemos someter nuestra voluntad a la de Él y adorar aún en tiempos difíciles. Qué importante que entendamos esto. Muchas veces se dice que vamos a orar para mover la mano de Yahweh, pero en realidad nuestra oración debe estar enfocada a la voluntad de Él y nosotros someternos a Él. Cuando Ana oró, ella oró por un hijo, que era la voluntad del Padre, porque dentro de la voluntad del Padre es que el hombre y la mujer se multipliquen, y es necesario concebir para poder multiplicarse. Por lo tanto, eso ya era parte de la voluntad del Padre. Pero además ella oró con un corazón dadivoso, un corazón aún así agradecido, pidiendo que ese hijo fuese consagrado. Si es que ella si es que Adonai le concedía el favor de concebir un hijo. Entonces, vemos que hay una oración que es una oración que está directamente relacionada o directamente enfocada en el propósito de Dios. No es la voluntad de una mujer que quiere un hijo para sí, sino que un hijo para Adonai. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros vivimos estas situaciones difíciles, vivimos las pruebas, las dificultades de nuestras vidas, en nuestra familia o con nuestro cónyuge o fuera de nuestro hogar, debemos de saber de que nuestras oraciones tienen que estar alineadas al Eterno, a su voluntad, y su voluntad está descrita en su palabra. Si nosotros oramos conforme a lo que dice la Escritura
y conforme a la voluntad de Él, el Padre nos va a responder. Si además lo hacemos con un corazón genuino y nos derramamos delante de su presencia. No podemos orar pidiendo ante una situación, por ejemplo, si están viviendo una situación extrema de gran dificultad en su vida, pedir que el Señor les acorte sus días y le quite la vida porque ya no soportan la situación. Porque Él es el dador de vida. Entonces, ¿cómo vamos a orar pidiendo que nos quite la vida? Entonces, tenemos que aprender a orar y orar como nos conviene. Y en esto también les recuerdo la palabra que dice que si oramos al Padre y no recibimos es porque no sabemos pedir. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para orar como nos conviene. Y Él nos la va a dar, porque dice también que aquel que pide sabiduría, Él es fiel y la dará en abundancia. Entonces, que el que se crea falto de sabiduría la pida. Amén. También vemos con esto que el cambio empieza contigo. La oración y adoración nos alinean con la voluntad de Dios. Cuando queremos que nuestro escenario cambie, cuando queremos que lo que estamos viviendo cambie en nuestro hogar, en nuestra vida, no podemos pretender que los demás cambien. Debe comenzar el cambio con nosotros. Ana estaba viviendo un tormento. Llevaba años, dice la Escritura, con este tormento. Año tras año, dice la Escritura. Penina la molestaba y la irritaba a causa de su infertilidad. Pero ella en un minuto decidió vivir una vida distinta y decidió tomar, como se dice, el toro por las astas. Ella quiso dejar el papel de víctima y ser protagonista de su vida, de la historia de su vida. Y buscó al Señor en la intimidad y desde su corazón, desde la profundidad de sus entrañas. Y oró al Padre y clamó a Él, y Él le respondió. En nuestra vida muchas veces nos quejamos de estas peninas que hay en nuestra vida y criticamos y reclamamos, pero no somos capaces de tomar acciones, no somos capaces de cambiar. Si de pronto nuestra vida ha marchado de una misma manera por mucho tiempo y tenemos los mismos resultados, no podemos pretender cambiar los resultados de nuestra vida siguiendo los mismos patrones de conducta. Claramente, o de hábito, claramente debemos de cambiar. Y el cambio tiene que ser por nosotros. No podemos pretender que todos cambien y nosotros seguir igual. Y nosotros tenemos poder sobre nuestra vida para nosotros tomar esa decisión del cambio, no sobre la vida de los otros. Nosotros podemos ser de influencia, podemos interceder por los otros, pero nunca por nosotros vamos a cambiar al otro, ya sea nuestro cónyuge, o nuestros hijos, o a quien sea, o incluso una circunstancia, porque eso no está bajo el control nuestro, pero sí nosotros podemos tener control de nosotros mismos, y por lo tanto puede comenzar el cambio por nosotros. Y les aseguro que cuando ustedes dan ese primer paso y deciden cambiar, inevitablemente su entorno va a cambiar. Puedo dar testimonio y fe de que es así. En mi vida matrimonial vivimos situaciones difíciles en algún minuto. Y el Señor me llevó a reflexionar en torno a su palabra y a guardar mandamientos, principalmente de lo que era la sujeción de la esposa con el esposo. Me costaba mucho en lo personal, porque había vivido una vida en la cual me había sido enseñado desde pequeña que tenía que valerme por mí misma, autosuficiente, independiente, no depender de otros, menos de un varón, por la experiencia de vida que había pasado mi mamá, por su separación y demás. Por lo tanto, me costaba
obedecer en esto al Señor de la sujeción al esposo. Pero el día que tomé la decisión de cambiar, porque el Ruach en la intimidad, el Ruach HaKodesh en la intimidad, en oración y en medio del estudio de su palabra, habló mi vida y transformó mi corazón y me mostró que cuando yo no obedecía en esto, no estaba amando a mi Señor. Porque el que ama guarda sus mandamientos. Y este mandamiento yo no lo estaba cumpliendo. Y el Señor me lo mostró y me habló directamente al corazón. Y vino un quebranto en mi vida y entendí y me fue revelado la importancia de sujetarme a mi esposo. Y un día el Señor hizo esta transformación en mí. Digo, hizo una transformación en mí porque realmente cuando me fue revelado esto, el Señor transformó mi corazón, mi pensamiento y colocó su voluntad en mi corazón. Y empecé a ver a mi esposo con admiración y con respeto. Y me resultó fácil sujetarme a él, porque empecé también a ver a Cristo, a Yeshua en él. Y cuando yo comienzo a hacer estos cambios en mi vida para con mi esposo, inevitablemente la atmósfera cambió. Todo cambió. Mi esposo me empezó a amar más y empezamos a vivir una vida con paz, con Shalom Bayit en nuestro hogar. Y por eso puedo dar testimonio de que cuando tú comienzas el cambio en tu vida, inevitablemente toda la atmósfera se transforma. Así que te invito a vivir esta experiencia. Te invito a callar, a dejar en la queja, el reclamo, la amargura incluso en el corazón, como un día decidió Ana. Y busca al Señor en tu intimidad. Búscalo por medio de su palabra y en oración como lo hizo Ana. Busca también siervos conforme a su corazón que puedan ministrar tu vida si lo necesitas. Y el Señor hablará a tu vida. Y si tú estás dispuesta o dispuesto a comenzar una nueva vida, tienes que saber que el cambio comienza por ti. Así vemos también cómo Ana cambió su lamento en baile, como dice el Salmo 30, el verso 11. Ahora te quiero dejar algunas preguntas para que tú reflexiones. ¿Estoy llevando mi esterilidad a Dios en oración? ¿Mi adoración depende de mis circunstancias? ¿Estoy cumpliendo los votos que hice a Dios? Recuerda esto, la voluntad de Dios es perfecta. Cuando veas circunstancias que estás pasando en tu vida, piensa, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es el propósito? Porque todo tiene un propósito. No busques el por qué a mí, sino que busca para qué. ¿Para qué, Señor? Porque el Señor lo que quiere es que tú vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y Él quiere que tú pases la prueba y la apruebes. Y si no la apruebas, el Señor te va a enviar otra para que la apruebes. Y si no la apruebas, te va a enviar otra vez la misma prueba para que la apruebes. Entonces, pregúntate, perdón, ¿qué quiere el Señor? ¿Para qué quiere que tú vivas esa prueba hoy? Que Dios te bendiga. Shalom. Nos vemos en un próximo Café con Raíces, con Aromatura.